Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Estamos martes 9 de la noche en Jalisco Radio para hablar sobre cine. Está ya muy próximo lo de los Óscares. La temporada de premios está en su momento más álgido. Este fin de semana se presentaron los BAFTA, que son como los Óscares de Inglaterra, digamos, ¿no? De los premios, a lo mejor de la cinematografía británica. Hace 2 semanas fueron los Goya. Próximamente serán los Césars de los premios franceses. O sea, ahorita es como toda la cosecha de premios y la cosecha de reconocimientos y de las películas que están dando que hablar este año. También ya muchas están en cartelera, la gente va a poder verlas, por lo menos de aquí a que pasen los Óscares a principios de marzo. Y entonces vamos a seguir hablando de estas películas que están pues en la agenda, digamos, de los premios de este año. No es día ahora noche más bien, no es noche de La Ventana Indiscreta, sino está Anne-Marie Meyer conmigo hablando de cine. Anne-Marie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Y sobre todo, mira, cada año me sorprende cómo coinciden varios festivales y muchos premios en algunas películas. Hay como a veces una cosecha que es como de avalancha. Empieza con que Oppenheimer y Barbie ganen una y luego se pasan a otra y se pasan a otra. Y obviamente que entre los dos países de habla inglesa con importantes premios, como es Estados Unidos y Inglaterra, Gran Bretaña, pues hay mucha coincidencia porque la mayoría o los BAFTA son para cine hecho en Gran Bretaña o de Gran Bretaña o en inglés. Entonces coincide mucho con los Óscares y es muy interesante ver que incluso mejor película en habla inglesa, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna, aunque Anatomía de una caída, mira, está como metida ahí con calzador, porque se habla francés, se habla alemán y se habla inglés. Entonces la parte inglesa es en el fondo nada más una tercera parte de los idiomas que se hablan en la película, y la producción también, como es coproducción con Inglaterra, así se pudo, obviamente, pues sí, ser nominada a un premio BAFTA. La tercera, los que se quedan totalmente estadounidense, Oppenheimer también, y
zona de interés, ahí sí también está un poquitito más colada, con unas otras, ¿no? También es interesante que ya decidir qué películas de qué país de producción es difícil porque la mayoría son coproducciones. ¿Y qué tal si son producciones de Netflix, por ejemplo, con productoras independientes que se da? Todo eso ya es terreno límite que hace mucho más, según yo, interesante y abierto también las competencias y los premios. Sí, eso no se hubiera esperado hace 5 o 10 años, ¿no? ¿No? Los premios sí premiaban mucho la industria de Hollywood, pero creo que Hollywood ya se dio cuenta que la industria de Hollywood no puede existir sin la importación de talento, digamos, de otras partes del mundo, que es algo que siempre ha pasado. O sea, Hollywood siempre ha recibido a mexicanos, a europeos, a alemanes, etcétera. O sea, es una mezcla de muchas culturas y de muchas sensibilidades, ¿no? Y por eso le llaman la meca del cine, ¿no? Porque había una convocatoria, ¿no? A muchas personas, pero siempre a nivel industrial y a nivel económico el reconocimiento era como a los grandes consorcios norteamericanos. Y ahora hay como este reconocimiento más amplio, ¿no? Me gusta la mención que hablas de Cascada, así, porque, por ejemplo, ver que Anatomía de una Caída siga ganando premio de mejor guión original. eh, o sea, no nada más ganó Cannes, sino ganó Globos de Oro, guión original, acaba de ganar el BAFTA en guión original, y eso como que te genera la expectativa de que va a seguir ganando ese premio, ¿no? Y que hay como ese reconocimiento de que realmente es el mejor guión original en esta fecha, o incluso, por ejemplo, El Niño y la Garza de Hayao de Miyazaki, que ganó el Globo de Oro, que ganó en los premios Annie, que además ganó también el BAFTA, etcétera. Entonces eso genera expectativa de que pueda seguir habiendo premios para esa película, ¿no? Entonces, pues sí, es como que uno va como poniéndole palomita a las películas y quién puede ganar y quién es la favorita y todo, ¿no? Ya cuando son los Oscars es como, claro, pues sí, ni modo que no ganara esa, ¿no? Sí, claro. Y quiero abrir también la ventana, todavía bastante indiscreta, a lo que pasa en la Berlinale, que empezó la semana pasada, pero sigue todavía en esa semana, porque en Berlín sí se exhiben varias secciones que no tanto son de competencia, sino que son de abrir ventanas a otro tipo de cine de ópera prima, que hay también en otros festivales, pero también al cine no tan, digamos, popular, a cine un poquitito más híbrido o de mezcla con experimental, y también a los cortometrajes. Es interesante que la Berlinale no solo exhibe cortometrajes como en muchos otros festivales, sino que les da un peso muy especial, y haber estado con un corto en la Berlinale es como un seguro pase para seguir haciendo cine, ¿no? En tu vida. Con ganas de estar ahí, aunque es pleno invierno y la Berlinale, pues todo el mundo se lleva lo más caliente que tiene de ropa para ir a la Berlinale, pero ahí tenemos a un mexicano compitiendo con su película La Cocina, uno que nos gusta mucho, ¿verdad, Amorado? Sí, Alonso Ruiz Palacios presentó la semana pasada La Cocina, eh, sobre digamos, sobre los migrantes mexicanos que están trabajando como en los sectores de restaurantes, ¿no? En Nueva York. eh, Al parecer inspirado en un corto que él tenía antes, con fotografía de Juan Pablo Ramírez, que es un egresado de aquí del ITESO, de aquí de Guadalajara. Entonces, pues lo padre de Luis Palacios es cómo va armando un nombre y una trayectoria en la Berlinale, porque toda su filmografía ha pasado por ahí, ¿no? Y siempre ha recibido premios. Esperemos que este año también sea la ocasión. Hay muchos mexicanos también, por ejemplo, el actor Gael García Bernal, que está en Berlín en ese momento. Hay también un mexicano con un cortometraje, así que la presencia de México en todas las últimas, no sé, yo diría unos 8 años, 10 años de la Berlinale, es muy, muy importante, y casi siempre no es tan importante que regresen con premios. Sí lo es,
pero lo más importante es que es un escaparate, ¿no? También un aparador para ver ese cine, más cine latinoamericano de lo que hay en otros festivales. Sí, yo ir a la Berlinale, a Berlín en pleno febrero, más bien uno regresaría con una gripa tremenda. Este, yo no sé cómo le hacen para aguantar ese frío. No sé si es a propósito que generar un ciclo, un festival de cine en pleno invierno en Berlín, pero, pero bueno, hay gente que le gusta la vida. Es que el cine lo vemos en lugares con calefacción y calientitos a 20 grados, 22 grados, y luego sales un rato. Pero fíjate que a Murabi, cuando de veras el frío es debajo de 0 grados o alrededor de 0 grados, ni siquiera te pega una gripe porque ya no hay bichos por ahí en el aire que sobrevivan y te puedan contagiar, sino que es también un ambiente bastante sano. Ya nada más te mueres ahí como, hablando de frío, vamos a estar hablando de una película que se llama La Sociedad de la Nieve en el próximo bloque. Pero antes los dejamos con música. Cerramos este primer bloque, La Ventana Indiscreta, con música de las nominadas al Oscar de este año. Y nos escuchamos en el siguiente, ahora sí, para hablar de un buen frío en los Andes. Y nos escuchamos hasta la próxima. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Venta Indiscreta para hablar de una película que ya pueden ver en plataformas de streaming, La Sociedad de la Nieve, película dirigida por Juan Antonio Bayona. Acabamos de escuchar música que compuso el norteamericano Michael Giacchino para la película. Una película que quizás es una historia que pienso que mucha gente ya conoce, que ya está muy arraigada quizás en la cultura latinoamericana, a partir justamente de esta experiencia, digamos, de la vida real. Podemos discutir sobre qué significa que algo esté basado en un hecho real, ¿no? Sobre la sobrevivencia de un grupo de jóvenes, de un grupo de rugby uruguayo, que mientras atravesaban los Andes en 1972 tuvieron un accidente de avión y tuvieron que sobrevivir cerca de 70 y tantos días, ¿no? Y lo más que quizás más se promueve o lo que más se sabe, ¿no? De la historia es que para poder sobrevivir tuvieron que recurrir a comer la carne de los difuntos, de compañeros y personas que habían fallecido anteriormente, ¿no? Ya había una versión en 1994, 1995, una cosa así, que le llama Viven, Alive, ¿no? Basada también en el libro de testimonio de uno de los sobrevivientes. Una película que yo recuerdo, tengo mucho recuerdo, así como del impacto que me causó esa historia de niño, viéndole en Canal 5 esa película. Porque además el narrador te lo decía mucho así como Viven, ¿no? Como si fuera realmente una historia de gran impacto, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hace Juan Antonio Bayona, que ya lo habíamos conocido anteriormente por una película que se llama Lo Imposible, que también creo que es muy similar en el sentido de una historia de sobrevivencia, nada más en aquel entonces sobre el maremoto que hubo en Sri Lanka como en el 2006, ¿no? Eh, lo que sucede aquí creo que hay una especie de recuento, ¿no? De cómo para que ellos pudieran haber sobrevivido implicó un esfuerzo colectivo que a veces tenía que ver con los muertos y que a veces tenía que ver con lo que uno puede dar de otra persona, incluso ya estando muerto, ¿no? Eh, para poder de otra manera sobrevivir esos días, ¿no? Es una película que quizás no sé, no cuenta gran historia, son pequeños detalles, pero que lo exploran como con un lenguaje mucho más sobredramatizado y mucho más intenso, ¿no? ¿Qué implicó poder haber sobrevivido en los Andes? Este, y la historia, digamos, de resistencia, ¿no? Para poder finalmente sobrellevar un evento trágico como este. Anemarie, ¿tú qué piensas de La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y quizás como de la historia, digamos, real, entre comillas, ¿no? La vi con mucho suspenso y con muchas expectativas porque es muy, muy nominada a muchos premios en todas partes, hasta en los Oscar también, de película no en habla inglesa. Y además, siendo de un español, pues me interesó mucho de cómo tratara ese, pues sí, un tema de un accidente muy uruguayo, chileno, muy del sur de nuestro continente, ¿no? También. Eh, Vi el principio, me capturó, pero después empecé a tener como una emoción un poco de desagrado cuando vi tan dramatizado el accidente de avión. Es decir, uno sabe lo que está pasando y simplemente lo que llama la película o de lo que atrapa la película es cómo te lo cuentan, ¿no? Cómo te lo dramatizan un momento así. Un accidente en un avión y estando en el avión ha de ser horrible. Yo sé los últimos momentos de la vida o lo que vivieron todo el equipo de rugby y la gente que había en el avión, porque también pues había obviamente tripulación y otra gente, hasta niños, ha de haber sido terrible. Pero pienso mucho entonces en Godard, en cómo la forma, si es una forma convencional de narrar un accidente, no te contagia tampoco una reflexión
que no sea convencional de un accidente y simplemente sentirlo terrible, ¿no? Si no, no llega más allá. Desde esa primera escena dije que no es lo que me había esperado de una película que dicen que está lejos de las películas de catástrofe. Yo sí la sentí y la viví y la padecí por su extrema duración también como película de catástrofe que llega de una crisis a otra crisis a otra crisis, y todas las crisis son de sobrevivencia y de no vencer, sino de padecer de los personajes un accidente de la naturaleza. Aquí es la nieve, el frío de los Andes y la terrible situación de que pues los buscan pero no los encuentran. No lo sentí que va mucho más, ¿no? Podemos hablar más a fondo de que sí trabaja mucho los momentos decisivos de sobrevivencia, y como tú muy bien dices, viendo el final de que nada más 14, ¿cuántos eran en total? Por ahí unos Bueno, 60, sí, 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 más, mucho 14 más. sobreviven, pues casi casi no lo veo como triunfo, sino que lo veo como en el fondo una derrota de los que los buscaron, y también de ellos cobres como sobrevivencia con todo lo que hicieron y trabajaron y lucharon y todo eso para sobrevivir. Sí, yo inicié un poco con la idea de que es una historia ya conocida, que se ha repetido y lo han promovido mucho, ¿no? Como si fuera una historia de extraordinaria, ¿no? Como pudieron sobrevivir, am, pudieron salir vivos en un sentido no nada más físico, sino también existencial o incluso emocional. Y creo que la película que está narrada por uno de los personajes que fallece, creo que me parece el efecto importa mucho de cómo eh, la idea de los muertos es muy necesaria para poder entender la vida, ¿no? O sea, eso me generó mucho conflicto, o sea, me generó como muchas emociones. A mí sí me generó mucha emoción porque sí, 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 en una situación es como, en una situación como de ese tipo, de resistencia o de sobrevivencia, lo que más piensas o lo que uno más piensa es por qué uno es el que vive y no otra persona, ¿no? Porque son otras personas las que tienen que fallecer para que uno tenga que vivir. Y creo que ese homenaje o esa sensación, no esa referencia que hace el cine como homenaje a los que sí fallecen. Incluso, quizá, el problema es que es muy sobredramatizado, por ejemplo, en el sentido de que ponen sus nombres en la pantalla. Ese tipo de recursos a mí me generan mucho conflicto, pero, pero, pero sí te lleva o sí te encamina como a entender que la sobrevivencia no es tan feliz, ¿no? O sea, sí tiene un dilema fuerte, ¿no? Y el otro tiene que ver con el dilema de todo el tema del canibalismo, etcétera, que lo lleva de manera literal, ¿no? O sea, es como, o sea, necesitas de los muertos para seguir viviendo, ¿no? Y eso creo que la película, el problema es que lo aborda muy desde la cuestión como, desde una cuestión casi como muy, como salvaje, ¿no? Como, no salvaje, pero sí como muy radical, pues, ¿no? Eh, que eso es lo imposible, por ejemplo, sí yo recuerdo mucho, ¿no? O sea, llevarlo como al nivel, extrapolar el espectáculo cinematográfico para contar una historia que quizás también requiere sus silencios y que requiere como sus tiempos de meditación. De pronto quizás esa elasticidad, digamos, del lenguaje, como lo hace Bayona, que a él le gusta mucho todo lo hollywoodense, todo lo de el género es eso, la catástrofe, la exageración, etcétera. Sí, no sé si sea la mejor manera de contar esa historia, pero sí creo que hay como ideas muy pequeñas que de pronto sí me parecían que estaban muy iluminadas y que me parecían muy reflexivas en medio de tanta, ay, de tanta catástrofe, ¿no? O sea, de tanta sobredramatización del evento. Pues sí, em, la cosa es que esos pequeños momentos y esos pequeños
digamos, quizás con Top Shot sobre lo pequeño que es el ser humano adentro de ese mundo de montañas nevadas y altas que son tan impresionantes, ¿no? Del sur de nuestro continente, no me bastaron para armar como la historia paralela de gente que de veras está al borde, al límite entre la vida y la muerte, ¿no? Lo sentí como manejado de manera muy, perdón por decirlo, masculino, viril, y que no le da Bayona o no le interesa cuando de veras llegan a momentos más filosóficos o más autocríticos o cada uno también de reflexión sobre su propia vida. Yo podría imaginarme ese tema y esa situación aprovechada por un realizador que de veras mete ahí problemas existenciales y existencialistas y humanos de toda la humanidad o de todo ser humano y no solo de un bonche de jóvenes hombres que finalmente son una pequeña minoría que sobrevive. No sobrevivió, y eso es cierto, ningún hombre de edad, ninguna mujer, ningún niño son el equipo de rugby o parte o el centro de ese equipo de rugby que supo sobrevivir. Y a lo mejor ahí yo me imaginaría, sí, un tratamiento quizás menos real o realista, sino más a nivel de, digamos, reflexión de un autor que aprovecha la historia y aprovecha la catástrofe para decir cosas más profundas. A mí me faltó profundidad. Y yo creo que, bueno, yo sí creo que Bayona aprovechó la experiencia y el hecho real, ¿no? Para adaptarla como al estilo, digamos, de cine catástrofe que él maneja. No nada más con Lo Imposible, también un poco con la película Jurassic World que había hecho anteriormente, etcétera. O sea, creo que por eso esta idea de espectáculo lo maneja él muy bien a nivel técnico, pero sí creo que la historia daba como para reflexiones un poquito más, no sé, más diferentes, porque además también es una historia que ya se conoce, digamos, previamente. Que más bien mi impresión es que está hecha para llevarla como al mercado anglosajón, ¿no? Para que se entienda, digamos, como en lo anglosajón, lo que simboliza, lo que significa esta historia. Es una película que está nominada al Oscar en Mejor Película Internacional, por ejemplo, ¿no? Y en maquillaje, y que acaba de ganar recientemente en los Goya, ¿no? No nada más Mejor Película, sino que como que arrasó este, en los premios Goya en los últimos, en el último par de semanas, ¿no? Entonces creo que, pues, no sé, habría que pensar por qué generó tanta conmoción la película. Sobre todo es porque sí utiliza también un género, pues que es el cine catástrofe, como lo que platicábamos de anatomía de una caída, la película francesa, que sí utiliza el género, pero para ir más lejos y para hablar de temas mucho más interpersonales, un poco resbalosos, no, así fue y así es. Y en esa película, pues esa parte a mí me falta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, de Bayona, el orfanato sí me gustó mucho. El orfanato hacia adentro, yo siento que trabaja también, pues cosas emocionales, pero también miedos fantásticos o cierta, digamos, cierto elemento que no se explica. Y aquí en esa película, pues todo es físico y todo sucede también en estructura hacia adelante, ¿no? También algunos pocos flashbacks que no se me hicieron tampoco necesarios, pero yo con eso me quedo con la película. Yo, por ejemplo, si tuviera que votar, la mejor película española del año pasado no me parecía. Sí, y sobre todo porque estaba ahí la película de Víctor Erice, ¿no? Cerrar los ojos, que para muchos, pues el regreso, ¿no? De este director español, pues fue importante y hay como justamente lo contrario, lo que tú planteas, ¿no? Hay una visión mucho más autoral y mucho más reflexiva sobre el tratamiento de la mirada, el tratamiento de lo visual, donde las imágenes importan o tienen como un peso.
mucho más reflexivo, y hay una discusión, digamos, mucho más consciente de qué se expone o qué no se expone, ¿no? Yo creo que es una película que, bueno, hay yo sí reitero, me parece que es una película que recupera muy bien la experiencia de resistencia, de sobrevivencia. Eso me parece que lo describe muy bien, pero sí creo que extrapolarlo a niveles de espectáculo y a niveles de experiencia cinematográfica, de sentidos, pero llevado como casi como al horror, ¿no? Al horror movie, ¿no? Quizás podría ser eh, una propuesta un poco exagerada, ¿no? Para el tipo de historia. Quizás habría que pensar ese tipo de historias como también buscar otros tratamientos a eso, ¿no? Anne-Marie, vamos a dejar con música de Michael Giacchino para la película La Sociedad de la Nieve. El título sí me gusta mucho, La Sociedad de la Nieve. Y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. Como llama que agita el viento, es la arena que va subiendo, la dolencia que cura el tiempo.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando esta canción que se llama El Saber, una canción de Gaby Moreno para la película Radical, una película del año pasado, dirigida por Christopher Saya, producida y estelarizada por Eugenio Derbez, acerca de esta historia también real. Creo que es la coincidencia de las dos películas que hablamos el día de hoy, de hechos o casos reales, sobre un profesor de una primaria en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, que salió hace muchos años, en el 2013, un artículo en una revista que se llama Wired, con una portada bastante polemizada en aquel entonces, donde decía, esta es la siguiente Steve Jobs, ¿no? Y era una estudiante mexicana que había obtenido el mayor puntaje de la prueba enlace del 2012, y en donde el artículo planteaba que, bueno, los siguientes genios digamos, del mundo quizás estén en los lugares más insospechados, ¿no? Y aquí un poco la historia es sobre el esfuerzo del maestro Sergio Juárez Correa, cómo le habrá hecho para que ese grupo, que digamos que poca gente apostaba por ellos, de pronto hayan tenido resultados muy favorables en esta llamada prueba enlace, y qué es lo que realmente se necesita en términos de cambiar la educación en este país para que sea más eficiente, pero quizás también en cambiar la educación para que podamos reconocer el papel que tiene en la mejora y en la calidad de vida de las personas cuando la realidad social termina siendo mucho más embriagadora y como más aplastada, asfixiante, ¿no? Lo que vemos en la película es como toda la situación de la narcoviolencia, ¿no? Que de manera muy sutil y de manera como muy quieta, pues callada, va impregnando la atmósfera, ¿no? De ese entorno, tanto social como escolar. Ana María, yo creo que tú tendrás opiniones mucho más de calidad de tu trabajo como docente sobre la experiencia de haber visto Radical con Eugenio Derbez. ¿Crees que sea una película que sirva para entender los retos o los desafíos de la educación en este país? Pues muchas gracias por la pregunta, Murabi, a la que no puedo contestar, pero sí quiero empezar diciendo que obviamente como docente y docente apasionada, tengo que decir, todas las películas que tienen que ver con procesos educativos, escuelas, eh, alumnos, maestros, me interesan un montón, ¿no? Y veo en esa película como una, digamos, una continuación de Derbez, nuestro actor y comediante mexicano, de seguir un poco con su papel de Coda. ¿Se acuerdan? Coda, Los sonidos del silencio, una película norteamericana que habla de una jovencita que vive con padres que no tienen voz, no pueden ni hablar ni escuchar, y ella le hace de traductora, y entonces cómo el maestro le ayuda a abrirse paso en la vida, al lado o quizás por encima de sus padres con una discapacidad. Fue una película que ganó muchos premios, a mí me gustó, sin embargo, sí me pareció también que era como una película como de éxito, ¿no? De éxito de una niña sobre los infortunios, sobre su entorno familiar, y eso en sí, esos éxitos individuales siempre me ponen un poquitito de mal humor. Por eso vi, obviamente, Radical con mucho interés, porque me pareció un intento de Derbez, que es el coproductor de la película, que no es dirigida por él, hay que reconocerlo, de seguir con su papel y de hablar de la importancia de los maestros, que me parece bien. Sin embargo, sí, la película, aunque tiene algunos momentos de guión y también de realización, no mal realizado, no es en ese sentido
una mala película, pero sí, finalmente lo aleccionador de la película es increíblemente fuerte en el sentido de que el esfuerzo individual te hace triunfar. Tú puedes, por encima de todos, por encima de tu entorno, por encima de tus padres que se anteponen o te obstaculizan. Tú puedes en contra de todos y eso obviamente sí tiene mucho que ver con el caso real de esa chava tan genial que se conoció en Estados Unidos, pero aleccionador y lo cliché de la realidad mexicana que sí tiene partes o muestra partes de dificultades de ciertas regiones del país o de varias regiones del país, me pareció demasiado cliché y demasiado negativo y demasiado infantil, demasiado primitivo en cierto sentido narrativamente para que Radical sea una buena película. No la considero una buena película. Ni una buena película sobre educación. Obviamente no. Lo interesante son algunos momentos, Hammurabi, que sí me gustaron de los niños mismos cuando ellos al interior, y eso viene del guión y de la dirección también, pero también de los mismos niños infantiles, actorcitos natos, talentosos, que tienen a veces una como ironía, una frescura, una cosa tan bonita en ciertos momentos de la película y cuando entra otra vez el maestro y el director de la escuela, ahí sí se me pierde esa... Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Estamos martes 9 de la noche en Jalisco Radio para hablar sobre cine. Está ya muy próximo lo de los Óscares. La temporada de premios está en su momento más álgido. Este fin de semana se presentaron los BAFTA, que son como los Óscares de Inglaterra, digamos, ¿no? De los premios a lo mejor de la cinematografía británica. Hace 2 semanas fueron los Goya. Próximamente serán los Césars de los premios franceses. O sea, ahorita es como toda la cosecha de premios y la cosecha de reconocimientos y de las películas que están dando que hablar este año. También ya muchas están en cartelera, la gente va a poder verlas, por lo menos de aquí a que pasen los Óscares a principios de marzo. Y entonces vamos a seguir hablando de estas películas que están
pues en la agenda, digamos, de los premios de este año. No es día de, ahora noche más bien, no es noche de la ventana indiscreta, sino está Anne-Marie Mayer conmigo hablando de cine. Anne-Marie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Y sobre todo, mira, cada año me sorprende cómo coinciden varios festivales y muchos premios en algunas películas. Hay como a veces una cosecha que es como de avalancha. Empieza con que Oppenheimer y Barbie ganen una y luego se pasan a otra y se pasan a otra. Y obviamente que entre los dos países de habla inglesa con importantes premios, como es Estados Unidos y Inglaterra, Gran Bretaña, pues hay mucha coincidencia porque la mayoría o los BAFTA son para cine hecho en Gran Bretaña o de Gran Bretaña o en inglés. Entonces coincide mucho con los Oscars y es muy interesante ver que incluso mejor película en habla inglesa, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna, aunque Anatomía de una caída, mira, está como metida ahí con calzador, porque se habla francés, se habla alemán y se habla inglés. Entonces, la parte inglesa es en el fondo nada más una tercera parte de los idiomas que se habla en la película y la producción también, como es coproducción con Inglaterra, así se pudo, obviamente, eh, pues sí, ser nominada a un premio BAFTA. La tercera, los que se quedan totalmente estadounidense, Oppenheimer también y Zona de Interés, ahí sí también está un poquitito más colada con unas otras, ¿no? También es interesante que ya decidir qué película es de qué país de producción es difícil porque la mayoría son coproducciones y qué tal si son producciones de Netflix, por ejemplo, con productoras independientes que se da. Todo eso ya es terreno límite que hace mucho más, según yo, interesante y abierto también las competencias y los premios. Sí, eso no se hubiera esperado hace 5 o 10 años, ¿no? ¿No? Los premios sí premiaban mucho la industria de Hollywood, pero creo que Hollywood ya se dio cuenta que la industria de Hollywood no puede existir sin la Uh-huh. importación de talento, digamos, de otras partes del mundo, que es algo que siempre ha pasado. O sea, Hollywood siempre ha recibido a mexicanos, a europeos, a alemanes, etcétera. O sea, es una mezcla de muchas culturas y de muchas sensibilidades, ¿no? Y por eso le llaman la meca del cine, ¿no? Porque había una convocatoria, ¿no? A muchas personas, pero siempre a nivel industrial y a nivel económico el reconocimiento era como a los grandes consorcios norteamericanos. Y ahora hay como este reconocimiento más amplio, ¿no? Me gusta la mención que hablas de cascada, así, porque, por ejemplo, ver que Anatomía de una caída siga ganando premio de mejor guión original. O sea, no nada más ganó Cannes, sino ganó Globos de Oro, guión original, acaba de ganar el BAFTA en guión original, y eso como que te genera la expectativa de que va a seguir ganando ese premio, ¿no? Y que hay como ese reconocimiento de que realmente es el mejor guión original en esta fecha, o incluso, por ejemplo, El niño y la garza de Hayao de Miyazaki, que ganó el Globo de Oro, que ganó en los premios Annie, y que bueno, además ganó también el BAFTA, etcétera. Entonces eso genera expectativa de que pueda seguir habiendo premios para esa película, ¿no? Entonces, pues sí, es como que uno va como poniéndole palomita a las películas y quién puede ganar y quién es la favorita y todo, ¿no? Ya cuando son los Oscars es como, claro, pues sí, ni modo, que no ganara esa, ¿no? Sí, claro. Y quiero abrir también la ventana, todavía bastante indiscreta, a lo que pasa en la Berlinale, que empezó la semana pasada, pero sigue todavía en esa semana, porque en Berlín sí se exhiben varias secciones que no tanto son de competencia, sino que son de abrir ventanas a otro tipo de cine de ópera prima, que hay también en otros festivales, pero también al cine no tan, digamos, popular, a
cine un poquitito más híbrido o de mezcla con experimental, y también a los cortometrajes. Es interesante que la Berlinale no solo exhibe cortometrajes como en muchos otros festivales, sino que les da un peso muy especial, y haber estado con un corto en la Berlinale es como un seguro pase para seguir haciendo cine, ¿no? En tu vida. Con ganas de estar ahí, aunque es pleno invierno y la Berlinale, pues todo el mundo se lleva lo más caliente que tiene de ropa para ir a la Berlinale, pero ahí tenemos a un mexicano compitiendo con su película La Cocina, uno que nos gusta mucho, ¿verdad, Amorado? Sí, Alonso Ruiz Palacios presentó la semana